panorama llegó. Dentro estaba el cadáver de Lisa flotando. De inmediato fue al despacho de Amy y le comunicó que Lisa Lam estaba dentro del tanque. Amy, antes de llamar a la policía, le comunicó esto a su madre y luego llamó a la policía. Cuando los investigadores llegaron, el tanque estaba cerrado. El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado y flotando boca arriba totalmente desnudo. Su ropa se encontraba en el fondo del tanque. La policía no hablaba de homicidio, pero el escenario era muerte sospechosa. Tampoco habían detenidos. Ahora había que saber cómo murió y cómo llegó Elisa al tanque. El caso fue tomado como homicidio, ya que este tipo de casos desde un principio lo toman como homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Y al no saber cómo el cuerpo llegó al tanque, la primera y única evidencia que podían utilizar era el cuerpo de Elisa. También se buscaron huellas del posible agresor, pero no se encontraron nada. En el cuerpo no se encontró ninguna prueba que evidenciara que hubo violencia en la muerte. Pasó un día desde la aparición del cuerpo. La investigación continúa. El escenario planteado era que la persona que le pudo hacer daño conocía el lugar, ya que si fue tirada en el tanque tendría que ser algo planeado. Por lo tanto, la persona conocía el lugar. Marcia y su compañero volvieron a revisar los videos para ver qué había hecho Elisa ese día y se encontraron con una imagen de ella ingresando al hotel acompañada por dos hombres. Gracias a los videos pudieron comprobar que uno de los hombres le entregó una caja a Lam. Elisa toma la caja e ingresa al hotel con la misma y los dos hombres se dan vuelta y se retiran. Luego de esto volvieron a revisar las pertenencias de Elisa y se encontraron con la caja que aparecía en el video. Dicha caja los llevó a The Last Bookstore en el centro de la ciudad. Este lugar fue la librería que nombramos anteriormente. Los hombres que habían aparecido en el video simplemente habían llevado la caja de Elisa. Luego revisaron para comprobar si los hombres habían regresado al lugar y confirmaron que no. Por lo tanto, no había ningún motivo para pensar que eran sospechosos. Luego de esto, la investigación seguía estancada. Tras esto, se volvió a pedir la colaboración ciudadana. Algo que es cierto y no es un detalle menor es que los tanques medían 3 metros de alto. Tenían una escotilla la cual estaba cerrada, tenía una escotilla la cual está cerrada y tiene unos 9 kilogramos de peso. Por lo tanto, la idea de que subió y ella misma se tiró dentro del tanque no sonaba muy convincente. Una opción es que se haya querido suicidar. Otra es que estuviera bajo los efectos de una droga o de alcohol, pero según una publicación de ella, no bebía alcohol ni consumía droga, lo cual no descarta que lo hiciera, pero sí nos puede dar una pista de sus posibilidades, ya que en sus pertenencias tampoco encontraron droga. Y otra opción es que haya sido asesinada. Hay un detalle impresionante, y que la policía se enteró más tarde. Lam sufría depresión y según publicaciones de ella misma afirmaba que era una persona bipolar. En esas publicaciones decía que por semanas estaba bien y por otras semanas no, que se sentía cansada, sin ganas, y en uno de sus posts puso: "No quiero vivir así". El contexto del post había sufrido una recaída en su depresión. Citamos publicación de Elisa: "A veces miras el mundo y no ves nada que te guste. A veces me miro a mí misma y no veo nada que me guste. Me quiero suicidar pero me asusta el mero hecho de pensarlo. Esperaré a que esto pase y mañana con suerte todo habrá pasado". Hay un detalle en todo esto y que no es menor. Según declaraciones de un oficial a la prensa, el tanque se encontraba cerrado y es imposible que Elisa lo hubiese hecho, ya que por dentro el tanque no tiene escaleras y saliendo a flote también es algo imposible. Por lo tanto, alguien tuvo que haber cerrado la tapa, o bien alguien que se cruzó con la escotilla abierta y simplemente la cerró sin mirar al interior, o algo turbio había detrás. La ropa que llevaba Elisa en el video del ascensor coincidía con la que se encontró dentro del tanque junto al cadáver. Eso nos puede indicar que falleció ese mismo día o poco después. El patólogo forense Jason Tovar fue el que se encargó de la autopsia de Elisa. Él cuenta que cuando recibió el cuerpo estaba en un estado de descomposición moderado y mostraba claros signos de haber estado sumergido en el agua. También nos dice que el cuerpo pasa por varias etapas, pero al haber estado en el agua la temperatura pudo haber ralentizado o acelerado este proceso, lo cual no ayuda mucho a saber con certeza cuándo murió. El forense también buscó signos de violencia en el cuerpo para poder determinar si había sido un asesinato, pero no encontró nada que nos lleve a la conclusión de que fue asesinada. Al haber sido encontrada desnuda también se tenía que descartar si había sido violada, pero tampoco hubo indicios que llevaran a esta conclusión. En pocas palabras, no había signos de lesiones internas ni externas que llevaran a la conclusión de que había sido asesinada. Ahora había que descartar si había muerto o no por ahogamiento. Cuando una persona muere por este motivo, en algunas ocasiones se encuentra espuma en las vías respiratorias y los pulmones suelen estar hinchados y llenos de líquidos. Pero el forense tampoco encontró ese tipo de particularidades en el cuerpo, lo cual tampoco quiere decir que su muerte no haya sido por ahogamiento, pero sí es muy extraño. A Elisa se le realizó una autopsia completa, pero no hubo forma de determinar cuál fue su forma de muerte. Luego de 4 meses de la aparición del cuerpo de Elisa y tras varias semanas de espera luego de la autopsia, por fin llegaron los resultados toxicológicos. Las últimas imágenes que tenemos de Elisa es su comportamiento extraño en el ascensor, lo cual podría apuntar a que estaba alcoholizada o bajo el efecto de alguna droga. Y también, por sus antecedentes de depresión y su trastorno bipolar, podría apuntar a un suicidio por sobredosis de pastillas.
pastillas, pero los resultados dieron totalmente negativos tanto en alcohol como en algún tipo de sustancia. Lo que sí detectó la prueba eran sus medicamentos que tomaba para tratar el trastorno bipolar, pero sus niveles eran muy bajos, por lo cual no se podría tratar de una sobredosis. Pero esto mismo es un detalle importantísimo. Cuando los investigadores compararon los medicamentos recetados con los que anteriormente habían encontrado junto a sus pertenencias, y tras comparar la cantidad encontrada en su cuerpo con la que debería haber consumido, llegaron a la conclusión de que ella se había salteado varias dosis, es decir, que no estaba consumiendo la cantidad recetada. Ella tenía recetado al menos 4 medicamentos: antidepresivos, un estabilizador del ánimo y un antipsicótico atípico. Según la neuropatóloga, Lam se esforzaba mucho para ser como los demás, y que ella pensó que al vivir la aventura de viajar sola podría demostrar que era una chica normal. Se llegó a la conclusión de que es muy difícil saber qué le pasó a Elisa, pero según la neuropatóloga forense respaldada por la prueba toxicológica, Lam en algún momento del viaje dejó de consumir sus medicamentos, y en estos casos, cuando se deja de tomar la medicación, los riesgos de sufrir un brote es mucho mayor. Por otra parte, anteriormente mencionamos que Elisa durante su viaje asistió como público a un programa de televisión en Burbank, pero estando en el lugar empezó a comportarse de forma extraña, al punto de que había escrito una extensa carta la cual exigía sea entregada al conductor del programa, llegado al punto de que intervino seguridad y la tuvieron que retirar del lugar, ya que suponía ser un peligro. También anteriormente mencionamos que Elisa en el Hotel Cecil tuvo que ser retirada de su habitación compartida, porque sus compañeros se quejaron de su comportamiento extraño. Estos comportamientos eran que dejaba notas en las camas de sus compañeros escritas por ella, en las cuales escribía: lárgate, vete a casa, fuera. En ocasiones, cuando sus compañeras querían ingresar a la habitación, ella no las dejaba ingresar porque trancaba la puerta y les pedía una contraseña. Por este comportamiento y tras muchas quejas, el hotel decidió cambiarla a una habitación individual. Amy, la directora del hotel, también nos cuenta que Elisa, luego de ser cambiada a una habitación individual, bajó al vestíbulo y hacía lo siguiente: estoy loca, pero Los Ángeles también. Todos estos comportamientos nos pueden dar una orientación del estado mental de Elisa y también nos puede responder su comportamiento que quedó registrado en video dentro del ascensor. Para los investigadores, este estado mental le daba más fuerza al escenario de que podría haber sido víctima de un crimen. Pero para poder encontrar una respuesta a todo esto había que averiguar cómo Elisa llegó al tanque de agua. Para llegar al tanque en donde fue encontrada había que caminar por encima de las tuberías y meterte entre los demás tanques. Luego había que subir una escalera y meter el cuerpo por la tapa del tanque. En caso de haber sido así, el asesino tendría que haber hecho todo esto cargando el cadáver de Elisa. Al lado de los tanques también había una especie de cuartillo, el cual en altura superaba los tanques. De este lugar el asesino pudo haber tirado el cuerpo, pero para llegar arriba también tenía que cargar el cadáver por una escalera. Todo esto en caso de que haya sido asesinada en otro lugar. Pero a pesar de que el peso de Elisa no era mucho, esta teoría es muy difícil, ya que sería imposible que el cuerpo no sufra un golpe. Y como bien sabemos, en la autopsia no se encontró ningún tipo de lesión. Por otra parte, está el escenario de que haya muerto ahogada, pero los cuerpos en estos casos suelen aparecer flotando boca abajo, con las piernas y los brazos estirados hacia el fondo, pero en el caso de Elisa fue encontrada boca arriba, lo cual podría apuntar a que en realidad fue un asesinato. Pero un detalle importante es que el tanque, a medida que se consume agua, baja, y cuando lo llenan, lógicamente sube. Este movimiento del agua quizá pudo haber girado el cuerpo, y así lo señala el patólogo forense. No había nada que apuntara a que había sido asesinada, y ya tenían suficientes pruebas como para elaborar un informe respecto a la muerte de Elisa. Tras 4 largos meses desde la aparición del cuerpo, por fin había un informe sobre la muerte de Elisa Lam, y se llegó a la conclusión de que su muerte fue ocasionada por un ahogamiento accidental. No había prueba de agresión sexual, no presentaba lesiones internas ni externas. El desencadenante podría ser el hecho de haber dejado de tomar su medicación. Pero hay un detalle en el informe, y es que en el apartado para indicar el tipo de muerte, aparece que primero se había puesto no se puede determinar, y las opciones eran homicidio, suicidio, accidental y sin determinar. Pero el detalle que más resalta es que el cambio de opciones a accidental se cambió en el periodo de tan solo 3 días. Hay mucha gente que apunta a que la policía de Los Ángeles está encubriendo algo, y esta teoría toma más fuerza aún porque cuando se solicita el informe de investigación policial no se puede acceder a ningún tipo de archivo público. Ahora vamos a abrir un paréntesis. Vamos a volver al 25 de febrero, 6 días desde la aparición del cuerpo de Elisa. Un canal de televisión taiwanés apunta como posible asesino contra Pablo Vergara por el hecho de adorar a Satán y porque en su música habla de cadáveres y muertes, y porque días antes del hallazgo del cuerpo había sacado una canción en la que insinuaba haber matado a alguien. La gente, como siempre, olvida que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y empezaron a acosarlo y tratarlo de asesino sin ninguna prueba. Por todo esto, el PGR fue en busca de Pablo y solo le preguntaron si había sacrificado animales para honrar al diablo, pero nunca fue detenido por el caso de Elisa Lam. Los ciberinvestigadores lo acusaban de asesino porque Pablo días antes había subido un video en el Hotel Cecil donde estaba hospedado, pero Pablo en realidad había estado en el hotel 12 meses antes desde la muerte de Elisa. Gracias a todo este acoso y a las denuncias que empezó a recibir en sus redes, este artista se quedó sin su cuenta de YouTube
de Facebook y sin correo electrónico. Y lo peor de todo es que de tanto odio y tanto acoso recibido, sufrió una crisis e intentó quitarse la vida. Y luego despertó en un hospital psiquiátrico. Todas estas personas que lo apuntaron públicamente sin ninguna prueba siguen su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Pablo Vergara hoy en día no es capaz ni de disfrutar de hacer su música, que es lo que más ama en este mundo. Han pasado 7 años desde lo sucedido y hoy en día aún sigue luchando para recuperar y normalizar su vida. A todo esto, ¿dónde se encontraba Pablo el día de la muerte de Elisa? La muerte de Elisa fue en Los Ángeles, Estados Unidos. Vergara el día de la muerte de Elisa ni siquiera se encontraba en Estados Unidos. Se encontraba trabajando en su disco, tiene los sellos en el pasaporte y el contrato con el estudio como prueba. La prueba de los ciberinvestigadores para arruinar su vida fueron un fragmento de una canción que decía "Dejaré que tus restos descansen" y un video filmado un año antes, desde que Elisa se registrara en el Hotel Cecil. La familia en un principio no mencionó a las autoridades la importancia de su trastorno, pero su hermana más adelante les contó que Elisa muchas veces dejaba de tomar su medicación y en ocasiones esto la llevó a brotes y según la familia tenía delirios. Veía cosas que no estaban ahí. De hecho llegó al punto en que en una ocasión tuvo que ser hospitalizada. Según las pruebas que se tiene, su trastorno era trastorno bipolar tipo 1, el cual es el más grave de todos los tipos de bipolaridad. Según Judy Hu, la neuropatóloga forense, este tipo de bipolaridad pueden producir brotes psicóticos, puede haber pensamientos desorganizados, se es incapaz de razonar con lógica y no se distingue la fantasía de la realidad. Por lo tanto, lo que sucedió en el programa de televisión, en la habitación con sus compañeras y por último, el video del ascensor, son propios de alguien que está sufriendo un brote psicótico. La neuropatóloga forense dijo que su comportamiento en el ascensor es propio de alguien que sufre delirios de persecución y paranoia. Era como si tuviera alucinaciones, y estos brotes se caracterizan porque en ocasiones se escuchan voces que te dicen cosas horribles, como que alguien les va a hacer daño o te animan a que te suicides. Y según la hermana de Elisa, ese era el patrón que seguía. Ella en episodios pasados se escapaba, se escondía debajo de la cama. De hecho, la familia también contó que en uno de sus brotes Elisa creía que alguien la perseguía. La neuropatóloga concluye diciendo que para el que sufre el brote es algo muy real y lo peor de todo es que no lo pueden controlar. Por lo tanto, Elisa debería estar aterrorizada y debió sentir que no estaba a salvo en ningún sitio y salió corriendo para salvar su vida. La versión de Tovar es que corrió a la azotea. Vio el tanque como una forma de refugio. Subió la escalera, abrió la escotilla y se metió en el tanque de agua. Y una vez dentro solo había una forma de salir, y esta era por la escotilla. Si el tanque se encontrara lleno, podrías tener la posibilidad de salir por la escotilla, pero al usarse el agua, la misma baja su nivel y es más difícil llegar a la misma. Por lo tanto, ella quedó atrapada en el tanque y la única forma de sobrevivir era mantenerse a flote. Luego de un rato se quitó la ropa para pesar menos y poder flotar con más facilidad. También está la posibilidad de que haya sufrido una hipotermia y en estos casos la gente suele quitarse la ropa debido a los cambios fisiológicos que sufre el cuerpo, pero al final Elisa terminó por ahogarse según el patólogo forense. En conclusión, no habían pruebas de que apunten a un asesinato, pero sí pruebas de que apunten a una muerte accidental o suicidio, pero Tovar sostiene su postura de que fue una muerte accidental. Para cerrar totalmente esta historia, volvamos a los detalles que desencadenaron las teorías conspirativas. Las diferentes fechas que señalan el cambio de postura de la muerte por opciones a muerte accidental es claramente por un error humano. Se aprecia que no fueron el 15 y el 18, sino que las dos fueron el día 18. La hora en el video del ascensor se ve borrosa porque por ley no pueden compartir la hora exacta del video del ascensor durante la investigación en curso, como era el caso. Y según las autoridades, el hotel entregó el video sin ningún tipo de edición. Por lo tanto, la cámara rápida y el corte lo pudo haber hecho alguien que tomó el video cuando fue publicado, ya que ellos en el video original no ven nada extraño y aseguran que el hotel no realizó ningún tipo de edición. Durante el registro del hotel no se registraron los tanques, pero las autoridades aseguran que se trató de un error y que tendrían que haberlo hecho. Y teniendo todas las pruebas anteriores para desacreditar las conspiraciones, no tenemos ningún motivo para no creerles. Por otro lado, la familia jamás dudó que se tratase de una muerte accidental y la prueba es que el 19 de septiembre del año 2013 realizaron una demanda al Hotel Cecil por negligencia. El abogado de la familia acusaba que la azotea era peligrosa y no contaba con la seguridad correspondiente. Por otra parte, el hotel se defendía diciendo que las medidas de seguridad eran correctas, ya que solo podían acceder empleados y en la puerta había una alarma. Y obviamente las escaleras de incendios tienen que estar al acceso de todos porque se utilizan en casos de emergencia. Lo que sí es un detalle grande es que la escotilla no estaba trancada, pero en este entonces no había ninguna ley que lo exigiera. El juez le dio la razón al hotel y desestimó la demanda. Y para finalizar este caso y terminar de tirar todas esas conspiraciones, vamos con un detalle importantísimo. El empleado Santiago López, quien encontró el cadáver de Elisa, que cuando subió al tanque no se encontraba cerrada, sino que la misma estaba totalmente abierta. Por lo tanto,
Todo esto, que fue lo que desató las teorías conspirativas, se trató de un error de comunicación con el agente que declaró a los medios. En conclusión, Elisa murió por muerte accidental.